Hola a todos, muy pero muy buenas noches. Perdón por esta pequeña demora. Acabamos de terminar nuestra reunión de discipulado, un tiempo hermoso, y hoy fue un día un poquito intenso, pero queríamos aprovechar para tener este tiempo. Gracias a todos los que se están conectando, a los que han apartado esta hora que vamos a tener de charla con mi papá, algo que hacemos habitualmente y que vamos a compartir con ustedes. Con mi papá solemos, siempre lo cuento, solemos una vez al mes o una vez cada 15 o 20 días, cuando el tiempo nos lo permite, tomarnos un café juntos y charlar de algunos asuntos, compartir tiempo de comunión, pero también doctrina, puntos de vista, pensamiento. Y con esta cuarentena se nos ocurrió, ¿por qué no hacerlos partícipe de estas charlas que tenemos? Esta es como la séptima, octava que transmitimos. Hay otras charlas que tenemos de manera doctrinal que no las transmitimos, pero sí queremos aprovechar este tiempo. Yo creo que mi papá ya está, así que voy a darle pase. A ver si puedo. Sí, acá está. Sí, ahí está. A ver si está. Apóstol. Doctor Reverendo, ¿cómo le va? Qué lindo poder saludarlo en esta noche. Gracias, tanto tiempo. Demasiado. ¿Cómo Creo que hace estás? como una hora y media que no te veo por Zoom. Más o menos. Permitime, por favor, saludar a los hermanos que están Por favor. participando, que están presentes. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Nos edifica también ustedes y por causa de ustedes también el Señor nos muestra cosas que no tiene que ver solo con nosotros, sino también con ustedes. Hijo, siempre el auditorio también define lo que el Señor va a permitirnos entender. Por causa de alguien que estuvo orando, nos volvemos receptores de algo que Él está produciendo. Y a veces sin quererlo, sin pasar por nuestra cabeza, decimos cosas que es para alguien, pero es porque simplemente el Señor conoce el corazón de los que tienen hambre y sed de justicia. Así que un privilegio poder saludarlos a todos, hijo. Así es, papi. Gracias por aceptar la invitación a estas charlas, a hacer públicas nuestras conversaciones, que siempre son tan ricas y las aprovechamos un montón. Sabes que una de las cosas que más disfruté y que más disfruto de este proceso de cuarentena y demás es el tiempo en casa. Como, al igual que vos, estos últimos años fueron años de mucho movimiento, muchos viajes, mucha actividad, y por alguna u otra razón siempre hay momentos en los que no estamos como quisiéramos en las cuestiones domésticas de la casa, ¿no? Y algo que disfruté mucho personalmente, y te digo esto porque es como quiero introducir el tema, quiero aclarar, no tuvimos tiempo, porque yo acabo de terminar una reunión, no tuvimos llamada previa para conversar del tema, así que lo voy a tomar completamente de sorpresa al apóstol en esta noche, porque no tuvimos tiempo de preparar nada. Yo terminé una reunión y abrí el Instagram directamente. No sé si conocen el tango Una Vez Más. Pero una de las cosas que he disfrutado mucho ha sido mis pequeños tiempos con Amelie. Wow. El cosas que yo pienso hoy mirando la agenda eliminada de este año, que me hubiese perdido de algunos momentos muy importantes, muy lindos, muy emotivos, ¿no? Y hoy me pasó algo cuando la llevé para que duerma, que siempre antes de dormir oro por ella, o ella es muy divertido, me pide que le agarre la mano, y yo interpreto que esa es su manera de pedirme que oremos, porque lo hacemos por los alimentos, y entonces siempre tengo una palabra de oración por ella, con ella, y se me vino mientras estaba orando un salmo que creo que a todos nos han leído desde chiquito, que es: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado.
Pero mientras, ese se lo recito siempre, pero hoy le recité uno que no me lo acordaba y que disparó un pensamiento que es, este aquí, lo que quisiera conversar con vos en esta noche, que es, me acosté, me dormí y me volví a despertar porque tú me sustentabas, ¿no? Entonces, la propuesta que tengo para hacerte, aunque después vos podés desviar la conversación para donde vayas, es hablar acerca del Dios que nos sustenta. Mm, El Dios que nos sustentó en el pasado, el Dios que nos sustenta en el presente y el Dios que nos sustentará. Esta visión un poco más eterna de David, ¿no? Aunque el contexto de ese pasaje es un contexto muy bélico, porque después el verso 4 dice, no temeré a 10 millares de gente. Un contexto muy, tal vez pudiéramos acomodarlo a los días de hoy, de tanto movimiento, de tanta incertidumbre, ¿no? Y qué importante es esa perspectiva, tal vez eterna, de David. Él desde la sombra, pero el autor a los Hebreos nos dice en el capítulo 1 que Dios sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, que es su Hijo. Entonces, ¿cómo en estos tiempos de tanta incertidumbre, donde las economías mundiales han colapsado, donde los sistemas sociales, sanitarios, etcétera, todo lo que normalmente sabemos, y no es nuestra intención esta noche ser un noticiero, porque creo que está al alcance de todos, pero cómo experimentar al Dios que nos sustenta. Esa certeza de David. Yo me acosté, me dormí y me volví a despertar, porque el Señor me sustentaba. Entonces, mi propuesta de conversación esta noche, aunque podemos irnos por otro lado después, es la experiencia con el Dios que te sustenta. Y que no tiene que ver solo, yo busqué ahora, mientras bajaba de la pieza de Amelie, busqué esa palabra sustento, y esa palabra sustento no habla en primera instancia de una provisión, como a veces nosotros lo relacionamos, ¿no? Provisión económica o de alimento, sino que habla de una confianza. La palabra sustento ahí es confianza, es reposo, es ceder el poder. Esa definición me gustó mucho, ceder el poder. Entonces, ¿cómo experimentar a ese Dios que nos sustenta? Así que te propongo el tema. Es hermoso poder hablar de esto puntualmente por muchas razones. La palabra sustento tiene un contenido tan profundo que si bien no lo apunta a la provisión natural, apunta al sentido más completo de cuidado. Es la expresión más completa de cuidado. De hecho, Pablo escribe que el Señor amó a la iglesia y la sustenta y la cuida. Recuerdo hace algunos años atrás haber usado esta expresión sustento para hablar un poco más amplio de lo que tiene que ver con sostén, de lo que tiene que ver con sostener. Es mucho más amplio. Pero es una palabra tan integral, tan completa, que te da la plena convicción que al mismo tiempo te sostiene desde abajo, te sostiene desde arriba, te cuida alrededor, te cuida interiormente. Esa palabra sustento es tan amplia, es tan completa, que la única expresión que se asemeja más en su integralidad es Jehová Jireh. Claro, para nosotros Jehová Jireh, lamentablemente, o de una forma, digo lamentablemente, porque le hemos dado un valor menor, Porque se inferior, reduce. se redujo, le hemos dado un valor inferior, le hemos dado solamente en el contexto de una provisión financiera, en regla general. Pero Jehová Jireh tiene una expresión mucho más profunda que significa el Dios que se provee su Hijo. Wow. El Dios que se provee su Hijo. Cuando Dios nos sustenta por medio de su Hijo es nuestro sustento. Su Hijo es nuestro sustento. Si hubiera algo más que darnos, Él nos hubiera dado. La integralidad del pensamiento de Dios en la palabra sustento es la plenitud que su Hijo es para nosotros.
Por eso vamos a escuchar palabras como esta: tu gracia me basta, expresiones como tú eres mi sustento, porque en realidad no es algo que Dios nos da, sino es su propio Hijo siendo dado. Y esto le da un sentido mucho más fuerte, o sea, le da un sentido no de cosa que recibo, sino de la persona de su Hijo. Una de las expresiones maravillosas de Cristo es sustento. Él nos sustenta, no con cosas, Él Él es es el nuestro sustento. sustento. Esta es la expresión que Pablo no usa, la palabra sustento, pero es la expresión que Pablo usa en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo porque Él es mi sustento. O sea, Él provee integralmente, absolutamente todo en mí para que yo pueda ser sustentado. Esa expresión sustento trasciende el sostener. Por eso cuando alguien piensa que Hebreos 1:3 habla de que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, mayormente, o por lo menos las veces que lo he escuchado, es como que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Sin embargo, no, es mucho más profundo que eso. Él es la provisión de todas las cosas. Él es exactamente la provisión, Él mismo es la provisión, se ha vuelto la provisión de todo. En la medida en que vamos conociendo al Señor, iremos descubriendo más esta expresión: tú eres mi provisión. Mientras no vamos entendiendo mucho, lo caracterizamos como tú eres mi proveedor. Pero en la medida en que vamos creciendo en el Señor, pasamos de que Él sea mi proveedor a que Él sea mi provisión. Wow. Cristo es mi sustento y por eso puedo descansar. Puedo descansar porque Él es mi sustento. Qué, qué panorama tan de tanto reposo es saber que Él no me va a sostener, sino que Él es el sustento, ¿no? Es cuando hace unos años atrás, no me acuerdo de quién, escuché una frase hablando acerca de aquella viuda que dio las dos blancas, ¿no? Ajá. Y decía, la frase era: cuando transformas tu provisión en el sustento. O sea, ella dio todo lo que tenía y se abandonó. Y esta palabra, abandonarse, ¿no? es saber que me abandono en Él porque Él es el que me sostiene. No dará mi pie al resbaladero, ¿no? Tal cual. Creo que hay una figura profética muy fuerte en los Sí, salmos claro. de Sí. nuestro sustento, ¿no? Él es el que levanta mi cabeza, da la idea de alguien que está cercano, da la idea de alguien que está pendiente. Entonces, estos días compartíamos con la congregación local nuestra al respecto de pobres en espíritu. Y yo, esa palabra, vos me la entregaste esa mañana como una dirección y yo tomé el trabajo de elaborarla. Pobres en espíritu que tienen acceso al amor divino que todo lo llena. Esa palabra para mí se volvió muy, muy fuerte, porque un pobre en espíritu es aquel que se vacía de sí mismo, que tiene, hay un autor que leí preparando ese tema que dice que llega a tener desprecio por las cosas naturales porque sabe que la verdadera realidad está en lo que no se ve. Es un pobre en espíritu, alguien que llega a tener un desprecio por las cosas naturales. Y pensaba mientras te escuchaba hablar de Él como nuestro sustento, en la demanda del Señor de mantenernos pobres en espíritu para mantener o experimentar ese sustento, ¿no? Dios solo puede sustentar a aquellos que se dejan ser sustentados. Tal cual. O sea, Tal cual. Él no puede ser mi sustento y a la vez mi seguridad natural ser mi sustento. O Él es mi sustento o no lo es. Entonces este estado para volver al punto, este estado de abandono, abandonarse, ¿no? Y como yo decía al principio, estoy descubriendo muchas cuestiones en la dinámica de la vida. Cuando juego con Amelia el 1, 2, 3 y que ella se tira, ella se abandona en que sabe que su papá la va a sostener, que no la va a dejar caer. Entonces, quería hacerte esta pregunta. ¿Cómo relacionamos el sustento
con el abandono, no con el abandono de que alguien nos abandone, sino nosotros abandonarnos, con el dejarnos caer con la confianza. Porque Pablo dice en 2 Corintios 3, y tal confianza tenemos para con Dios. No que nosotros podamos hacerlo, sino que esa es la confianza que Él provee en nosotros. Entonces, ¿cómo experimentar esa confianza en tiempos de incertidumbre? Es interesante que esto viene por experiencia con Él. Tener verdaderamente una experiencia genuina con Él. Y esto va pasando en el tiempo. Es escritural, sin lugar a dudas, pero es una intervención del Espíritu Santo por las Escrituras. Es una experiencia con la persona del Señor que se va produciendo cada vez más. Y esto se aprende, hijo. Tenemos que decirnos a nosotros mismos y tenemos que decirle a nuestros hermanos que aún el apóstol Pablo tuvo que aprender esto. Tuvo que aprender a contentarse, que es el estado más profundo de experimentar su sustento como nuestra provisión. Vos sabés, hijo, que es maravilloso ir descubriendo cómo Él es nuestra provisión, porque cuando descubrimos que Él es nuestra provisión y no solo nuestro proveedor, las cosas que puedan pasarnos afuera no dictaminan lo que nos pasa en nuestro corazón. Así es. Hoy es posible, esta noche, es posible que alguien esté participando y que de pronto esté tomando un té con un pan, porque no tiene más que un té y un pan. Y de pronto venga el enemigo y le diga, ¿y si eres hijo de Dios? ¿Por qué estás con un té y un pan? Y entonces él o ella podrá responder una palabra tan significativa como esta, porque Cristo es mi provisión. Porque todo lo que salió, lo que sale de la boca de Dios, que es su Hijo, es mi provisión. Entonces no tiene que ver con las cosas que yo quiero hacerlo a Él mi proveedor, tiene que ver con que Él primero sea mi sustento y mi provisión. Teniendo sustento y abrigo, esa expresión teniendo sustento y abrigo, en el pasado se hablaba como que era una expresión de teniendo lo básico, lo necesario, lo suficiente. Pero no significa eso, no significa lo básico, lo suficiente, significa teniéndolo a Él como nuestro sustento, teniéndolo a Él como nuestro abrigo, teniendo sustento y abrigo, vestidos de Cristo. Si Él es nuestra provisión y Él es nuestro alimento, sea que esta noche pueda comer un gran pollo con papas o tomar un té con un pedacito de pan, el gozo del Señor está porque Él se ha vuelto mi sustento. Mayormente el diablo siempre viene a hablarnos acerca de cosas materiales, porque es la única forma que él tiene de intimidarnos, de tentarnos, de acusarnos. Ahora, la realidad es que cuando alguien ha experimentado a Cristo como su sustento, no hay nada que lo pueda hacer desistir. Me acuerdo esta palabra bendita de Filipenses 4:11 hasta el 13. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. No es un aprendizaje intelectual, es una cuestión de descubrir lo que tenemos dentro. A Cristo como nuestro sustento, a Cristo como nuestra provisión. Conocemos hermanos en las prisiones viviendo un gozo tremendo, y hermanos en las prisiones porque se convirtieron a Cristo en la prisión, pero también hermanos en las prisiones por ser perseguidos por el Evangelio. Y vos lo ves con un estado de plenitud, cuando hablas con ellos. ¿Cuántas veces me has acompañado y yo te acompañé a visitar a los hospitales a ver hermanos que estaban pasando un mal momento físico y parecía que Cristo no fuera su sanador? Sin embargo, cuando vos llegabas y los veías, vos disfrutabas hablar con el hermano porque el Señor se había vuelto su sustento. Él los sostenía. Él se había metido tan fuertemente dentro de ellos que Él se había vuelto su propia provisión. Es extraordinario, hijo, pensar lo que Cristo es en nosotros. Por eso ese pensamiento del proveedor y la provisión tiene que ser hilvanado. Es verdad, Dios es el proveedor, pero la provisión de Dios es su Hijo. Y fuera de su Hijo no hay nada más glorioso. Pensaba mientras te escuchaba el pedido de Jesús en Mateo 6, ¿no? Que sabemos que Mateo 5, 6 y 7 es como la constitución del reino de Dios, escuchábamos hace un tiempo, pero pensaba en Mateo 6 cuando Jesús le pide a sus discípulos en términos de provisión, cuando dice, no se preocupen por qué van a comer, miren las aves del campo, no se preocupen por qué van a vestir, consideren los lirios del campo, así como crecen, o sea,
y dice algo muy fuerte, Jesús dice, ni Salomón en toda su gloria se vistió como ellos. O sea, hay una gloria preparada para aquellos que se abandonan a experimentar a Dios como sustento, que ni siquiera el rey más sabio, ni siquiera el rey más rico, porque Salomón tenía riquezas en extremo, pudo experimentar. Y Jesús lo lleva a algo muy, muy elemental, muy elemental. Miren las aves del campo y miren los lirios miren las aves del cielo y miren los lirios del campo. Y a veces creo que nos falta ese elemento real de experimentar en esto que vos decías recién, sea con un pan y con un mate cocido, o sea en un excelente restaurante, experimentar que Él es nuestro sustento. Yo tengo muy presente, y siempre que hablamos hacemos mención a esto, de que algo que vos siempre fuiste y sos muy enfático, hoy que yo soy papá me doy cuenta por qué, al orar en gratitud por los alimentos es esta frase que creo que es célebre tuya, que aunque los medios cambian, reconocemos que Él es nuestra provisión, que Él es nuestro sustento, que Él es el que sustenta. David dijo, tú sustentas nuestra suerte. Y a veces nos perdemos, creo, en un aspecto muy sublime de lo tremendamente revelacional y nos olvidamos de esos pequeños detalles. Señor, miramos las aves del cielo, miramos los lirios del campo y solo podemos decir, tú eres nuestro sustento. No hay manera de prevalecer en medio de un sistema que permanentemente hace que las necesidades sean el centro, si no es experimentándolo a Él, ¿no? Creo que todos experimentamos en la medida en la que vamos madurando la tentación que experimentó Jesús en el desierto. Si eres hijo de Dios, haz que la piedra se convierta en pan. Ninguna necesidad temporal debiera de hacernos cambiar la piedra en pan. No porque no tengamos el poder por medio de la palabra para hacerlo, sino porque alteraríamos el reconocimiento de nuestro sustento. O sea, si yo dijera que esta piedra se convierta en pan, sería un milagro extraordinario, sería un gran prodigio, pero sería atentar contra aquel que nos sustenta. Jesús lo dijo muy claro, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús sabía que su sustento no estaba en la necesidad temporal, sino que, y no quiere decir que no las pasemos, todos en algún momento hemos experimentado la necesidad en diferentes ambientes o en diferentes tipos, porque tal vez no es una necesidad física o una necesidad material, pero sí es una necesidad de algo más, o en la medida en la que va. Yo me acuerdo oírte decir que hace 20 o 30 años atrás orábamos para que Dios nos provea un plato de comida, hoy oramos para que Dios nos provea una nación. O sea, las necesidades van cambiando en la medida en la que la madurez va creciendo, pero eso no significa que debamos de cambiar, ¿no? Y yo sentí muy fuerte esta palabra. No, y es tremendo hablar de esto en un momento como este. Es importante sentarnos y charlar, compartir en la mesa, café de por medio, té de por medio, mate de por medio, charlar estos asuntos, porque hay mucha gente que está pasando momentos muy difíciles. Hay personas que están pasando momentos terribles donde muchas cosas se están tambaleando y la inseguridad golpea la puerta de su casa, su heladera, su mesa, su billetera, su cuenta bancaria. Ahora, pienso por un momento dos cosas y quiero ser coherente con lo que voy a decir en relación a esto. Primero, nada en mi vida debe competir con mi verdadero sustento, que es Cristo. Nada. Nada debiera competir. Si un afecto me sustento, me vacía. Si una persona me sustento, me vacía. Si dinero me sustento, me vacía. Lo que voy descubriendo es que mi corazón estaba pegado a eso.
Se puede tener muchísimo hoy, se puede tener muchísimo. Y Dios quiera cada mesa que nos está compartiendo con nosotros esta reunión, cada hogar que está compartiendo con nosotros, pudiera estar lleno de abundancias en todo tipo, pero su sustento no es ese. Su sustento es aprender a descubrir en Cristo nuestra provisión integral. A veces es bueno sufrir ciertas decepciones para ver cómo está nuestro corazón en términos de sustento. ¿Qué es lo que me sustenta? ¿Qué es lo que me da fuerza para servir, para adorar, para poder hacer lo que Dios me mandó a hacer? ¿En dónde encuentro yo mi provisión y mi sustento? ¿En dónde encuentro yo lo que motiva mis emociones? Y entonces me voy dando cuenta que existen cosas realmente que van compitiendo con Él dentro mío. Cuando de pronto sentiste una traición, una deslealtad, una decepción, alguien querido habló mal de vos o alguien, no sé, algo pasó. Y de pronto aún así podés disfrutar al Señor. Quiere decir que te graduaste en esa área. No vuelvas para atrás, pero te graduaste de que quien sustenta tus emociones no son las personas, es Él. A veces lo que puede competir también es el dinero. Hay muchas personas como los pobres de Macedonia que piden por favor dar. Y vos decís, pero está loco, porque si este hombre, esta mujer, esta familia, esta congregación pide dar, está entregando lo poco que tiene. O sea, y el sustento de mañana, el que experimentó el sustento a Cristo como su provisión integral, no tiene miedo al mañana, porque él sabe que lo hizo hoy, también lo hará mañana. Ahora, ¿cuántas personas les cuesta tanto pensar que el Señor sea su provisión? Y se van aferrando. Y eso es terrible, porque todo el sistema está preparado para desestabilizarse. Es todo el sistema preparado para que cada década, cada 2 décadas, cada 5 años, algo pase que se desestabilice y los ricos de hoy, los pobres de hoy sean los ricos de ayer y la tierra va girando y la gente va sufriendo. Pero hay una generación que va a pasar todas las estaciones, que va a pasar todas las etapas, que va a pasar todos los momentos difíciles y los momentos maravillosos. Es aquella generación que aprendió que su sustento integral es Cristo y ese es su descanso. Hijo, te acostás a dormir hoy y no sabés a qué precio estará el dólar mañana en Argentina, en Brasil o en las naciones de la tierra. No sabés qué puede pasar mañana. Si esto se agrava, se liberan naciones de la pandemia, el otro día vuelven a cerrarla porque volvió todo de nuevo. Y todo esto va a seguir pasando porque en el mundo existe la aflicción. Este mundo no pertenece al Señor, pero el universo Cristo, lo que Cristo es, lo que Cristo representa, lo que Cristo gobierna, está siempre bajo una provisión integral desde adentro hacia afuera. Por lo tanto, bueno le sería a mi alma encontrar su único sustento en su único esposo llamado Cristo Jesús. Él es el sustento. Cuando Él sustenta tus emociones, los altibajos pueden pasar emocionales, relacionales, de salud y hasta económicos, pero tu alma está sólida en Él, mi alma está sólida en Él, porque Él se ha vuelto nuestro alimento. Ahora yo me pregunto, hablando en forma de pan, ¿sí? Figurativamente y hablando alegóricamente, si yo estoy comiendo del pan todos los días, ¿cuál es la evidencia? La fortaleza, hijo. La fortaleza. La evidencia de estar comiendo a Cristo todos los días es la fortaleza. La fortaleza de sobreponerte a todos los tiempos y a todas las situaciones. Y esto no es místico, tampoco es una predicación motivacional, esto es una experiencia de vida, donde cada día le digo, Señor, dame el pan de cada día. Que alegóricamente aquel pan es nada más que en la realidad que Cristo mismo. Señor, hoy quiero más de ti, hoy deseo más de ti. Y se abre las escrituras, no la abro yo, la abre Él. Él abre las escrituras y comienzo a comer de lo que Él me da. Y comienzo a recibir lo que Él me da. Y comienzo a nutrirme de lo que Él me da. Las cosas que pasen a mi alrededor no pueden debilitarme. No es que somos superhéroes, super fe, tenemos años en el Evangelio, es que comimos, probamos de Él y Él nos ha hecho fuerte. Me llama la atención de que uno de los hombres que aprendió a comer del pan del cielo es Ezequiel. Y el nombre Ezequiel significa Jehová fortalece.
Entonces, ¿qué es lo que vas aprendiendo con el tiempo? Que Él nos va fortaleciendo en la medida en que nosotros aprendemos a comer lo que Él nos da para ser sustentado. No es una vez para siempre. No es que un día fui a una reunión y de ese día en adelante me siento sustentado. No. Voy a mostrar esto de manera gráfica y voy a mostrarlo de manera simple. Nosotros estamos completos en Él de manera eterna, pero diariamente Él nos distribuye la porción Sí, Señor. de lo que tenemos que comer cada día. En la antigüedad, todos sabemos que la cosecha era anual. Y un buen padre, luego de juntar toda la cosecha, atesoraba todo, guardaba absolutamente todo. Obviamente daba a Dios lo que tenía que darle, al sacerdote, todo lo que ya conocemos de lo que era. Pagaba sus impuestos, etc. Ahora, lo que hacía el padre es llenar el granero de toda la medida de trigo de lo que había cosechado, llenarlo absolutamente todo y decir el granero está completo. El siguiente paso es decirle a la familia, todo está completo, no nos falta nada. Lo que tomaba el dueño de la casa, el padre, era un mayordomo, un distribuidor, un dispensador, para que dispensara la ración completa del año en porciones diarias. ¿Por qué la casa Wow. estaba completo? Porque la provisión era absoluta, la provisión era plena. Pero cada día se dispensaba una parte de esa plenitud. ¿Cómo es que nosotros enfrentamos la medida y el entendimiento de que estamos completos en Cristo? La enfrentamos sabiendo que el Padre en Cristo nos llenó el granero para siempre y por la eternidad. Ahora, ¿por qué si el granero está lleno, Cristo? ¿Por qué si el granero está lleno, todo lo que Cristo es, todavía tenemos debilidad entre nosotros? Porque la dispensación de cada día, la distribución de cada día, no la estamos tomando. Estamos completos en Él, pero a veces vivimos como si no estuviéramos completos porque no tomamos el pan de cada día. Él nos ha dispensado para cada día de nuestra vida algo más de Cristo. Wow. Y esa es nuestra verdadera fortaleza. Claro, Fortalecidos con poder en el hombre interior por su exacto. espíritu. El pan diario es la fortaleza. Es el sustento que nos mantiene en un estado de fuerza o de fortaleza y de longanimidad, ¿no? Una palabra que yo sé que a vos te gusta mucho, que es la palabra longánimes. Creo que estamos aprendiendo mucho en esta noche. Yo encontré, mientras estabas hablando, me acordé que vos habías hablado una vez acerca de sustentados en su amor. Entonces, yo voy a dejar aquí Claro, ese un fue link el de YouTube mensaje. Ese fue el mensaje. que después lo voy a poner en los comentarios, pero después lo voy a poner, digo, fijo, pero es bueno que lo podamos recordar. Eh, bueno, me Doctor. gustaría dos cosas más, porque no quiero tomarte mucho tiempo. Sé que el día fue largo, pero me gustaría que nos hables un poquito de la PET, Ajá. que como todo tiene que ver con todo y todo tiene que ver con nuestra tarea, me gustaría pedirte que nos hables un segundito acerca de la PET y cómo este año vamos a encarar este proyecto, por lo menos en simples palabras, y desde dónde. Sí. Vos mencionaste una frase que fue maravillosa, pero por lo menos decirnos desde dónde lo encaramos. En el 2015, que fue la primera estación, la forma era adoración, intercesión, evangelismo y discipulado de sistemas de equipos latinos que íbamos a Europa, Asia, África y Oceanía. Fuimos en total 1.382 personas, hermanos de Latinoamérica, a servir a 112 naciones. En aquel momento el pilar era la canción y la intercesión y también el evangelismo y el discipulado. Nos juntábamos, nos uníamos con congregaciones receptoras de Oceanía, de Europa, Asia y África y ministrábamos al Señor con gozo en aquel momento. Fue extraordinario lo vivido, las personas que participaron tanto yendo como ofrendando a los que iban, como también aquí levantando altares
en América fue algo extraordinario. Claro, lo hacemos cada 5 años. Este año, obviamente, por todo lo que ha pasado, no podíamos ir, pero tampoco íbamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el 2015, porque en estos 5 años estuvimos expuestos a una reforma genuina de la centralidad de Cristo. Todo lo que Él es, todo lo que Él representa, y la centralidad de Cristo nos puso cara a cara con el propósito eterno. Y cuando empezamos a entender y se nos comenzó a revelar el propósito eterno, nos dimos cuenta que la centralidad del propósito eterno es la persona de Cristo manifestada en la cruz. Desde allí en adelante comenzó una luz muy fuerte acerca de lo que pasó en la cruz. Claro, para nosotros la cruz siempre tuvo que ver con un beneficio personal, pero en la medida en que vamos madurando, comenzamos a ver que la cruz no solo es un beneficio personal, sino que responde a una idea del Padre, a un propósito del Padre. Y no es un propósito que se empezó a llevar a cabo hace 2000 años atrás o cuando Adán pecó, sino que es un propósito que se llevó a cabo desde la mente y el corazón de Dios antes de la eternidad. Por eso el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Qué representa la cruz? Representa el centro mismo de todo el propósito eterno de Dios. Toda la circunferencia es Cristo. Todo el propósito eterno de Dios es la supremacía de Cristo, la autoridad de Cristo, el poder de Cristo, el dominio de Cristo. Cristo como cabeza de todas las cosas, como el primogénito de la creación, como la primicia de los resucitados, como el centro de todas las cosas. Pero el centro del centro, el eje donde se clava el compás, por donde se hace el círculo, es la cruz. La cruz como el centro del propósito eterno de Dios. Claro, comenzamos a descubrir como iglesia, comenzamos a descubrir como pastores, como apóstoles, comenzamos a descubrir como hermanos la implicancia que tiene el entendimiento de la obra de la cruz. Muchas de las cosas que nosotros fallamos hoy como iglesia en expresar esa iglesia gloriosa es porque en la mayoría de los casos no sabemos qué pasó en la cruz. Pecados que continuamente se reiteran, problemas carnales, divisiones, separaciones de ministerio, intereses creados, avaricias, codicias poderosas que gobiernan la mente de políticos y religiosos al mismo tiempo, es porque siempre nos quedamos de este lado de la cruz y nunca entendimos el poder de la cruz. Claro, la cruz es compleja, hijo, porque al mismo tiempo que une, separa. Al mismo tiempo que reconcilia, divide. Al mismo tiempo que incluye, excluye. La cruz es compleja. La cruz es una obra que necesitamos verle espiritualmente bajo el gobierno del Espíritu Santo, porque si no nos perdemos en pensar que solamente la cruz es perdón de mis pecados. Claro que lo es y amo eso. Amo que sea así porque fue por el derramamiento de la sangre de su Hijo. Pero ¿es solo eso? ¿Es solo perdón de mis pecados? ¿Es solo sanidad para mi cuerpo? ¿Es solo liberación de mis demonios? ¿O hay algo más detrás de la cruz? Y nos hemos expuesto a ministraciones, nos hemos expuesto a compartir. De hecho, hay un mensaje que compartimos el lunes 3 de agosto, junto con la colaboración del apóstol Ben como traducción en inglés. Fue algo extraordinario compartir un poco más profundo y en breve vamos a compartir la segunda parte, que es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz no es hablar de lo que pasó en el evento de la cruz, no es hablar de lo que pasó 2000 años atrás. La palabra de la cruz es un misterio eterno de separación. La palabra de la cruz es la espada de dos filos, la que viene a cortar, la que viene a separar. Cuando nosotros entendimos que lo que se esperaba de nosotros, la PET 2020, era una proclama de la victoria eterna de la cruz, significa que viene un tiempo de separación mucho más radical. Para resumirte, aunque tus preguntas pueden ayudar mucho más a esto, el libro a los Gálatas habla de cómo Pablo gestionó la palabra de la cruz, porque gestionó la separación entre lo que es el espíritu y lo que es la carne, los deseos de la carne, los deseos del espíritu. Siempre que Pablo operaba desde la palabra de la cruz, hacía una incisión, hacía un corte fino, un corte claro, un corte fuerte, un corte que era importante para exponer
en el libro de Colosenses, Pablo afila claramente la palabra de la cruz y corta, y hace una separación entre el gnosticismo y el evangelio de Cristo. Hace una separación entre el ascetismo, hace una separación entre el judaísmo y el evangelio nutricional de Cristo. Esto quiere decir que la palabra de la cruz no es precisamente hablar de la cruz, sino que es hacer la separación que hizo la cruz. La cruz hizo una separación. La cruz es el lugar donde terminó todo lo que pertenece al viejo hombre y comenzó todo lo que es del nuevo hombre. La cruz terminó con el primer Adán y habilitó la entrada para el postrer Adán. La cruz terminó con toda la mezcla de la serpiente con el hombre y volvió al hombre a su estado original, que es la unión con Dios, ese vaso que contiene la misma vida de Dios. Por lo tanto, del 7 al 17 de octubre proclamaremos en los 5 continentes, de manera literal, en cada nación habrá una familia o una congregación, o habrá una organización, o habrá una red, etcétera, que proclamará la victoria gloriosa de la cruz con todos sus hechos. Hemos orado oraciones antes de la victoria de la cruz, como si nosotros perteneciéramos a ese tiempo, a esa estación o a ese pacto. Y nosotros no pertenecemos a la estación antes de la cruz, nosotros pertenecemos a la estación después de la cruz, a la victoria poderosa de la cruz, a lo que Jesús dijo, consumado es. Por lo tanto, en este octubre del 7 al 2017 nos estamos uniendo con pastores de todo el mundo, literalmente de todo el mundo, para levantar nuestra proclama, para decirle a las naciones, para decirle a los principados, a las potestades, que no venimos a guerrear contra ellos, que la guerra fue hecha en la cruz del Calvario, que venimos a notificarle la victoria eterna de la cruz, que venimos como los nacidos de nuevo a proclamar lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Me temo que todavía estemos pidiéndole cosas al Padre como si nunca hubiéramos visto lo que el Padre ya entregó en la cruz. Si lo que el Padre entregó en la cruz no fuera suficiente, entonces el sacrificio sería imperfecto. Pero Hebreos dice que por un sacrificio perfecto, hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces nosotros necesitamos mirar detenidamente qué fue lo que pasó en la cruz y promover, proclamar, anunciar la victoria eterna de la cruz, pero también al mismo tiempo ser la expresión viviente de alguien que ya no vive para su carne, que ya no vive para sus deseos. Porque la primer proclamación, hijo, no es la que sale por mi boca, la primer proclamación es la que sale por mis poros, es la que sale por los ojos, es la que sale por las manos, es la que sale por el cuerpo, donde los deseos de la carne fueron vencidos por el sacrificio de la cruz, donde los pensamientos carnales cuando vienen son vencidos por los pensamientos de Cristo en nuestra mente, donde una vida gloriosa se manifiesta y otra vez volvemos al punto, porque en la cruz Cristo se volvió nuestra provisión. Wow. Y no la provisión de cosas, sino la provisión integral de todas las cosas espirituales que pertenecen al Padre en Cristo Jesús. Del 7 al 17 de octubre con pastores de todo el mundo y que de verdad son de todo el mundo, hijo, y vos lo sabés, nos vamos a reunir con sus congregaciones, con familias a proclamar. A veces escucho testimonio como de Oceanía y la verdad se me eriza la piel al escuchar personas proclamar desde diferentes lugares, no que Dios abra los cielos, sino que ya los abrió en Cristo. No que el Señor perdone los pecados, porque ya los perdonó, pero ¿quién lo anuncia? ¿Quién anuncia lo que ya pasó? ¿Quién habla de lo que ya aconteció? Y de esto se trata la proclama de la cruz. Creo que hay una forma también de que los hermanos que les interese pueden participar, saber más o tener más información, hijo. Sí, ahí yo dejé pineado la web www.unginternacional.com/lapet, donde podés entrar, ver toda la info, contactarte. También hay un grupo en Telegram que se llama LAPET 2020, es público, lo podés buscar así. Después cualquier cosa yo dejo los enlaces en mis historias, pueden entrar ahí y verlo. Pero ahí pueden verlo. Solo acotar a esto, todo aquello que ignoramos se vuelve una tierra fértil para el engaño.
Sí, Y claro. sin lugar a duda, la razón por la que operamos en engaño en muchas cosas es porque ignoramos la palabra de la cruz. Tal Entonces cual. creo que este quitar de velos de Dios en cuanto a la palabra de la cruz nos está librando del engaño, que no hay peor cosa de tener la verdad pero no poder experimentarla por estar engañados. Eh, que no seamos ciegos guiando ciegos, sino que podamos ver la palabra de la cruz y poder traducirla. Uno de los temas que Ajá. voy a tocar este sábado, bueno, que vamos a tocar porque vos vas a estar también Ah, qué placer, qué privilegio. en nuestro curso de perspectivas del ministerio profético, es los fundamentos de nuestra lucha espiritual. Porque a veces si ponemos el compás en la cruz y desde allí tratamos todo, todos los asuntos se resuelven de otra manera. Entonces a veces Claro. gastamos mucha fuerza, mucha energía, mucho tiempo, mucho dinero en pelear contra algo que ya está vencido, pero la razón por la que seguimos peleando es porque ignoramos. Entonces uno de los temas va a ser o va a girar en torno a eso, cómo la cruz nos habilitó, y es muy interesante cómo cambian los códigos después de la cruz. Ya Tal no es cual. un código bélico, es un código deportivo. Ya no estamos en una guerra, sino en una lucha. Y en una lucha gana quien está mejor entrenado. A veces nos falta el ejercicio espiritual. Por eso Pablo le pide a Timoteo que se ejercite en la piedad y en la gracia, porque el ejercicio espiritual nos mantiene activos frente a la lucha espiritual. Eh, y solo, papi, porque nos quedan 10 minutos, Wow, ya se nos se fue. pasó una hora, no con otro Ay, ánimo. Señor. Eh, uno de los temas que vamos a tocar este sábado, que de paso quedan, hoy se completaron los cupos, pero abrimos 10 cupos más, así que no quedan muchos lugares para aquellos que quieran registrarse este sábado al curso de perspectivas del Ministerio Profético. Vamos a tocar, entre otros temas, que justo estoy medio enverbido del tema porque estuve preparando hoy el manual, pero uno de los temas que vamos a tocar juntos es cómo apóstoles y profetas trabajan juntos en la edificación de la iglesia. Si podés, tiranos un pequeño huesito de lo que vas a compartir. Es poderoso ver la funcionalidad de ambos entre audición y visión. Es tan fuerte entre el afinar y el refinar. El oído afinado de los profetas es tan maravilloso, de los profetas en oficio, y también es tan precioso ver cómo se ha refinado en un apóstol la enseñanza, el alimento espiritual, que es tan profundo que eso pueda traer una nutrición al cuerpo de Cristo. Pero voy un poquito antes, voy a la conformación de ese apóstol y de ese profeta, y la verdad es que cuando hablamos de la conformación del apóstol y el profeta, a veces no suele siempre funcionar bien porque eso requiere un ámbito. El ámbito saludable de un apóstol y un profeta es el conocimiento de Dios como papá. Wow. Por eso cuando estudiemos juntos el sábado Efesios capítulo 2, verso 19 al 22, vamos a ver la injerencia que tiene que ambos tengan una experiencia con Dios como papá, porque es el ámbito saludable de donde se comienza a producir un ministerio profético saludable, un apostolado saludable. A veces no sabemos quién será el profeta, a veces no sabemos quién será el apóstol, porque de verdad las gracias se entremezclan como la de un matrimonio, y a veces no sabes el olor de quién, porque ambos se han unido tanto que fluye un mismo aroma. Esto lo Sí, mismo señor. pasa con los apóstoles y profetas. Llegan a caminar tan juntos de manera saludable que por haber experimentado la paternidad de Dios fluye un aroma tan divino, tan hermoso, donde no hay competencia, donde no importa si uno es el que oye y el otro es el que ve, o el otro es el que ve y el otro es el que oye, porque en definitiva lo que importa es que Dios sea conocido y la iglesia sea Así es. edificada. Así es. Hay una necesidad de salud emocional, de salud mental, de salud en los deseos, de la búsqueda, que los verdaderos intereses sean los que honren al Padre. Creo que no hemos visto mucho todavía, aunque hay, y hay muy buenos equipos, por favor,
pero creo que no hemos visto mucho la funcionalidad apostólica y profética, porque ambos deben ser expuestos a la realidad del Padre, donde en el Padre van a descubrir la funcionalidad de ellos como sustento de las otras gracias y también del cuerpo. Cómo ellos sustentan, cómo ellos sostienen, cómo ellos fortalecen a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Es maravilloso, hijo, ver la funcionalidad saludable de apóstoles y profetas, porque el mayor beneficiario es la iglesia Sí, y el que Señor. tiene placer es nuestro Padre. Hablar acerca de el vínculo de apóstoles y profetas es muy importante porque son miradas diferentes de un mismo Señor, son miradas diferentes de una misma iglesia. Y cuando el Padre está impreso, improntado en ellos como el espíritu de paternidad, entonces cuando ven a la iglesia lo ven de una forma totalmente diferente. En algunos casos, tristemente, el apóstol se sirvió de la iglesia. En algunos casos, tristemente, el profeta se sirvió de la iglesia, cuando en realidad eran los que debían haber sostenido en algún aspecto la realidad de la iglesia, haber velado para que la iglesia sea lo que debiera de ser. Pienso seriamente en la intercesión profética y pienso seriamente de aquellos profetas que tienen un corazón para Dios en términos a la hora de orar por la iglesia. Mis hermanos, es impresionante cómo alguien así puede identificar lo que obstruye la vida de Cristo. ¿Cómo puede un profeta entrar en un ambiente, estar orando por alguien o por alguna congregación y sin estar en el lugar o estando en el lugar, puede identificar lo que obstruye la vida? No son esas personas que van a cuestionar o a criticar la iglesia, o acá le falta presencia, o acá tiene mucha presencia, acá le falta unción, o aquel tiene un pecado. No, van a identificar con un corazón tan lleno de gracia del corazón del Padre lo que impide que la vida fluya, lo que impide. Hemos tenido de alguna forma mucha condenación cúltica, mucha vergüenza pública por causa de no haber sabido gestionar desde el corazón del Padre lo que debía haberse corregido con un corazón saludable. Es interesante. No quiero entrar más para esperar a lo que el Señor nos permita el sábado poder trabajar más. La idea es proponerles esto, es hablar desde un ámbito de familia, profetas y apóstoles expresando el corazón del Padre. La verdad, tengo muchísima expectativa. Tengo que decir que cada curso de perfeccionamiento ministerial, detrás de cada curso hay mucha preparación, hay mucha oración, en muchos casos son experiencias muy profundas con el Señor, tratándolo de plasmar y de compartir o de ordenar, porque todo lo hemos hablado, siempre todo esto lo hemos hablado, solo que ahora lo estamos ordenando y hay temas que el Señor está añadiendo. En los cursos, por ejemplo, que yo di, y yo estuve en los que vos diste como alumno, pero en los cursos que yo di, cada curso tuvo algo muy particular. No es solo la enseñanza, hay algo más. Y tengo mucha expectativa por este sábado. Una por los temas, este tema principalmente, pero hay más temas, el proceso profético, cómo sintonizar, discernir y responder a lo que Dios habla, las profecías y las palabras de conocimiento, el rol de los profetas en la iglesia contemporánea, y este tema de los apóstoles y profetas. Y más allá de eso, la verdad tengo que decirlo, tengo la expectativa de ese tiempo que vamos a tener los dos, de charlar, en nosotros, y a mí me produce mucho gozo y mucho temor del Señor decirlo. En nosotros se da la casualidad que operamos en la gracia, en tu caso apostólica, en la mía profética, y ver en este último tiempo cómo eso se ha ido acrecentando y como vos lo decías recién, a veces con diferentes perspectivas, con diferentes miradas. Algún día contaremos alguna infidencia. En mi caso yo no soy un profeta mucho de así te dice el Señor, pero sí de trazar algunas cosas y he aprendido a trabajar con vos y eso
para mí ha sido muy clave. Yo siempre creo, porque es el modelo bíblico, que profetas tienen que caminar cerca de apóstoles en la formación, en el acompañamiento, en la guía, en la interpretación. Y tengo mucha expectativa, de verdad, porque va a ser la primera vez que vamos a tomarnos el tiempo de, no sé si la palabra es desnudar, pero sí compartir cómo operamos en algunas cosas en conjunto. Y creo que va a ser de mucha salud. La verdad, yo me siento profundamente honrado al ver la cantidad de inscriptos que hay en el curso y ver que el 60-70% son pastores. Wow. Y el resto, el restante de inscriptos es gente que está operando en lo profético, profetas ya reconocidos, profetas de oficio, gente que está operando con algún don o gracia profética en madurez y en desarrollo. Y la verdad tengo muchísima expectativa de no solo la información que podemos brindar, sino del tiempo de impartición y de activación que vamos a tener. Por eso es que decidimos abrir estos últimos cupos y de verdad, tengo 4 o 5 mensajes que me han llegado, guárdenme un cupo, porque la verdad es creo que va a ser muy, muy importante e impresionante lo que vamos a vivir esa. Entonces yo le dejé el link ahí para los que me preguntaban, www.perfeccionamientoministerial.com, para que puedan inscribirse y ser parte de este tiempo, este sábado 15 de agosto, de 9 a 1 de la tarde. Yo creo que será hasta la 1 de la tarde, pero le vamos a avisar a los inscritos que se preparen porque probablemente nos excedamos de la 1 de la tarde. Pero la verdad creo que va a ser un tiempo extraordinario. Pa, nos quedan 3 minutos antes que se corte. Te dejo si quieres saludar a los hermanos. Podemos hacerlo juntos. Uno y uno, tiremos uno y uno. Ay, mira, Betsy Pablo de Venezuela, un abrazo grande, lindos. Hermanos de Aragua, un abrazo grande. Brasil, Pablo Gorjón, un abrazo grande. Siempre firme como rulo de estatua. Ariel Esperanza de Santa Fe. Daniel Camilo, besote grande. Hijo. Cristian Ortega, Luis Medina. Desde Brasil, Susana, Camilo. Pablo Campo. Vladimir Maloli. De Chile, un abrazo grande. Desde Venezuela también, un abrazo muy grande. Desde Brasil, desde Chile, desde la Bulash. Qué lindo, desde Nueva York, qué lindo escucharlo, verlo, saludarlo. Escucharlo es medio difícil, pero leerlo, quise decir. De New Hope, Miami, un abrazo grande. Desde República Dominicana, hijo, ayúdame. Desde Devoto. Desde Devoto, los pastores Valeria y Albano. Desde Portugal. Gracias. Venezuela, Tarija, Bolivia. Bolivia. Gracias a los de Portugal, son las 3 de la mañana y están despiertos. Desde Maryland. Sí. Es verdad, Maryland. Disculpe, apóstol. Sí, cuando yo hablo en inglés vos tenés que aprender, hijo. Desde Ecuador, desde Venezuela, la familia Boya. Ethel, querida, un abrazo grande. Tarija, Bolivia, gracias. Julio Lázaro, un abrazo grande, hijo. Se nos corta. Tarija, Bolivia, Luis Quilmes, qué lindo, un minutito. Desde Anizacate, wow, mirá qué lindo. ¿Dónde es Anizacate? Perdón, es una buena pregunta. David, un abrazo grande para Portugal y a toda tu familia, te amamos. No sé dónde es Anizacate, si nos puedes desasnar, te lo agradeceríamos. Desde México, un abrazo grande, qué lindo, desde Ciudad de México. Daisy, un abrazo grande. Muchas gracias por este tiempo. Creo que ha sido un tiempo. Marcelo de Maryland, qué lindo. Tierra del Fuego de Portugal. Se corta. Voy a subir el video a YouTube y así lo pueden volver a ver. Toronto, Canadá. Desde Canadá, un fuerte lindo. Abrazo. Gracias, papi. Gracias a vos, hijo. Buenas noches. Es un placer compartir juntos. Saludos a todos. Es de Córdoba. Córdoba. Mirá vos, desde Rosario también, de Estados Unidos. Qué lindo. Saludos a todos. Mirá, Hernán y Cecilia, qué lindo que estén ahí. No, bueno, ni el apóstol no se quiere ir nunca, pero bueno. Un abrazo enorme. Gracias, hijo. Buenas noches y todos descansen en paz.